escucha bien ahí? Sí, sí. De grabación. Y ahí ya estamos grabando. Bueno, acá estamos con el profesor David Palandri. Hola David, ¿cómo andás? Hola Lucas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, David es profesor de física de acá de Rosario y es un gran amigo mío, así que bueno, como mi idea era con estas entrevistas, como ir relacionando la filosofía con distintas disciplinas, se me ocurrió, bueno, llamarlo a él porque como él sabe mucho de física, era interesante. Entonces, un poco como para empezar. Estaba pensando en pensar en la cuestión, empezar con la cuestión del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es una pregunta que desde los comienzos de la historia, desde los comienzos siempre estuvo esa pregunta, ¿no, David? No, no siempre estuvo esa pregunta. Yo creo que, a ver, quizás se intuía, pero esa pregunta quizás intuitivamente se sabe la respuesta, pero no se puede explicar con palabras fácilmente. Claro, claro, porque el tiempo no es el reloj que marca el tiempo, por ejemplo, o qué sé yo, capaz que tenemos percepción del tiempo porque pasan los días, el día y la noche, pero no es esa la esencia del tiempo, si se quiere. Claro, hay que ver cuál es la verdadera esencia, lo que vos decís es esto, que tiene que ir en el diccionario y no puede faltar. Claro, Y la claro. respuesta es mucho más sencilla de lo que parece, porque uno Bueno, empieza a preguntar eso y te dicen, y tantas cosas me dicen los alumnos cuando les pregunto qué es el tiempo y la respuesta es, el tiempo es lo que pasa. lo que pasa, claro, lo que pasa. Bueno, de hecho, ahora iba a ir a Aristóteles. Para Aristóteles, el tiempo es, en sus palabras, número de movimiento entre el pasado y el presente. ¿Por qué? Porque el futuro no se puede, el tiempo del futuro, el movimiento del futuro no se puede medir porque todavía no es. Pero como el pasado ya fue y el presente es, se puede medir el movimiento que va entre el pasado y el presente. Y esa medida de movimiento es el tiempo. O Bien, sea, vamos a hacer un experimento mental. dale. Porque esto que está diciendo, en realidad el pasado técnicamente no existe en la naturaleza. Pero existió. Por lo tanto, es nuestra percepción de lo que es pasado. Sí, 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 sí. En una fotografía, vos agarras una fotografía que la tomaste hace 20 años atrás y en la fotografía están todos los objetos y personas en la misma posición que hace 20 años atrás cuando se tomó la foto. Sí, 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 Por lo sí. tanto, podemos decir que adentro de la foto el tiempo no pasa. Y podemos decir que el tiempo no pasa porque no pasó nada. Está todo igual. Claro, En realidad, claro. solamente pasa el tiempo cuando hay un cambio. Claro, claro. Bueno, de hecho, justamente para Aristóteles, el movimiento es un tipo de cambio que es un cambio accidental. Aristóteles distingue el cambio accidental del cambio sustancial. ¿Qué quiere decir esto? El cambio accidental viene a ser un cambio en el cual lo que cambia es algo que no hace la esencia de la cosa. Vos, David, podés ser músico, estar sentado, estar parado en el lugar, podés vivir hoy, podés vivir mañana, tiempo, podés tener una relación con alguien o no. Todas esas nueve categorías de accidentes pueden cambiar sin que vos cambies. Pero si hay un cambio ya sustancial, ahí hay otro tipo de cambio que no es accidental. El Bueno, movimiento tendría que ser un cambio accidental, que es el lugar. amén. Igual todo eso me parece que entra más dentro del campo de la metafísica. A la Claro, claro, física mucho que no le importa todo eso. claro, claro. Sí, sí, No sí. existiría un cambio sustancial y un cambio accidental. Simplemente hay un cambio. Sí, 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 sí. Bueno, y un poco para Kant, el tiempo va por otro lado. El tiempo va por el lado bueno, como las cosas en sí no se pueden conocer, para Kant, él dice, el tiempo es forma a priori de la sensibilidad. Pero a priori, o sea, es lo que yo le pongo a la cosa, no es lo que la cosa es. Kant discute un poquito con Newton y con Leibniz, y Kant dice que es forma a priori del sentido interno. O sea, todas mis vivencias internas se miden con el tiempo. Entonces, los pensamientos, los sentimientos, todas estas cosas que pasan en el interior, no pasan todas a la vez, sino una después de la otra. Igual, a ver, vamos a hacer un tema ahí, porque yo quería hablar de eso ya que nombraste el tiempo. Primero hacer en qué postura estamos parados. Sí, sí, Eh, sí. si nos planteamos desde la física, no importa
si existen seres humanos o no que puedan percibirlo, el tiempo va a existir por sí mismo. Por ese motivo, te puedo decir, en realidad el tiempo no importa en sí mismo quién lo mida, el tiempo es. Ahora bien, hay algo muy interesante que es cómo los seres humanos perciben el tiempo, que me parece a lo que va Kant. Por ejemplo, vos, Lucas, estás en una clase de historia de la fenomenología de las cucarachas del sur de Irlanda. No sé, algo muy raro, algo muy específico que no te gusta. Sí. Tenés que hacerlo porque tenés que aprobar esa materia y la verdad que no estás muy interesado en el tema. Probablemente esa hora de clases no sea una hora. Probablemente esa hora para vos sea un siglo. Eso le pasa a muchos alumnos en la escuela cuando tienen alguna materia que no les gusta. Claro, Entonces, claro. el tiempo es una experiencia espiritual o una experiencia metafísica para los seres humanos. Por otro lado, si estás, no sé, andando en kayak en el río Paraná, el tiempo tiene otro percibido, tiene otra Claro, manera de pero esa es la percibirse. experiencia subjetiva que tenemos del tiempo. Bueno, tanto para Claro, Kant como para Aristóteles. Para Kant tenía un modo subjetivo, pero no en modo subjetivista. O sea, para Kant ese sentido interno, o sea, la idea de Kant era que era para todos igual. Como que era mucho más universal y mucho más medible. Y Aristóteles también tenía esa idea mucho más universal. Y no tanto la percepción subjetiva que tenemos del tiempo. ahora bien, genial lo que dice Aristóteles y Kant, pero en la física el tiempo, la definición formal es la magnitud física que se puede medir que determina el intervalo entre dos sucesos. Sí, Y distingue tres periodos, periodo sí. pasado, periodo presente y periodo futuro. No sé si la palabra sería periodo, sería estados. Mm, Esa sería la definición física. Pero a mí me gusta mucho entender el tiempo desde la antigua Grecia, claro, claro. porque tenemos al dios griego Cronos. Bueno, Cronos, papá de Zeus, que también vendría a ser el planeta Saturno, el dios del tiempo. sí. El tiempo Cronos, el tiempo cronológico, es el tiempo en el cual nosotros vivimos y acontecen todas las cosas en las cuales transcurrimos nuestro día. Yo ahora, por ejemplo, sabía que a las 7 de la tarde me juntaba con vos por esta charla en Meet para hablar de física y era un acontecimiento en el tiempo que estaba premeditado y se desenvolvía. En un rato voy a estar cenando con mi familia, más a la noche voy a estar durmiendo, al día siguiente me despierto y así mi vida transcurre en esta sensación de tiempo cronológico. Cronos, tiempo, lógico, lógica. Ahora bien, a mí me encanta el otro concepto de tiempo, que es otro dios griego, que no sé bien qué familia de dioses es, pero se llama Kairos o Keros, que de hecho a mi kayak le puse de nombre Kairos con K. De nombre le pusimos con un amigo de la Sí. kayak, Kairos. Para los griegos el Kairos era el tiempo oportuno, era un tiempo muy especial. Es muy difícil explicar cómo se debería poder entender solamente desde la experiencia, que es el Kairos. ¿Y por qué a mi Claro, kayak le puse Kairos? Es, por ejemplo, el tiempo o la manera de percibir el tiempo que tiene un niño de 8 años que fue a jugar a la casa de un amigo, a la casa de su abuela, y está toda la tarde entretenido jugando. No le importa mucho qué viene después y qué pasó antes. Lo único que le importa es lo que está pasando. Ese es un claro. tiempo kairos, un tiempo que para el cristianismo es el tiempo de lo eterno. Es el tiempo que debería ser en el cielo. Yo cuando era chico me preguntaba, ¿qué es tiempo? Si el cielo es eterno, ¿cómo debería ser el tiempo en el cielo? No Pero cuando entiendo. estudié física y me di cuenta que si el tiempo es lo que pasa, el tiempo en el cielo debería ser una fotografía, estar congelada. Bueno, después descubrí que a través de la filosofía, vos me ayudaste bastante, que el kairos es una manera de percibir el tiempo de tal manera que es un regalo constante del presente. En eterno retorno, diría que no sé tanto de Nietzsche, pero sé que habla de ese concepto. Claro. Bueno, de hecho, llegar a la eternidad nombra más esto que una cosa para Tomás, una cosa es el tiempo, otra cosa es la eternidad de Dios, otra cosa es el Evo. El Evo, donde están los ángeles y los santos en el cielo, ¿no? Porque no, es que no son eternos como Dios, pero tampoco están en el tiempo, están en un estado que se llama Evo. Bueno, no importa. Siguiendo.
¿Me podrías explicar un poco el tema de la teoría de la relatividad? Porque se me hace un poquito de lío con esa teoría. Buena pregunta. Déjame ver por dónde puedo empezar. Bueno, antes hablamos un poco de relatividad. Cuando a vos el tiempo te transcurre de manera diferente, cuando tenés la mano puesta en el fuego o estás en una clase que te aburre mucho, el tiempo pasa muy lento. Pero cuando estás haciendo una actividad que te gusta mucho, el tiempo pasa muy rápido. Esta es una noción de lo que es la relatividad. En ese caso, tu tiempo está siendo relativo al sentimiento de placer que te da eso que estás viviendo. Claro, Eso claro. sería relativo. Pero bien, en la física moderna, hace unos 120 años atrás, Lord Kelvin, que es el famoso inventor del grados Kelvin, dijo, ya está todo descubierto, ya sabemos cómo funciona el universo, por lo tanto, ya entendemos cómo es todo esto, la física ya llegó a su culmen. Bueno, igual Kelvin lo asumía, hay dos cosas que todavía no sabemos que son bien. Una era esa cosa que hace Maxwell y eso que está ahí del cuerpo negro. Bueno, de una nace la teoría de la relatividad y de otra nace la teoría de la mecánica cuántica. Entonces la física se destruyó por completo en el año 1900, en esa década, de 1900 al 1910, se aniquiló la física que se conocía Sí, sí, y un sí. científico alemán, Albert Einstein, demostró que un científico inglés, Isaac Newton, estaba completamente equivocado. Interesante por el contexto de guerra mundial que había en el medio de Alemania versus Inglaterra, y fueron los ingleses los que ayudaron a Einstein a demostrar que un científico inglés estaba equivocado. Mm. Lo que decía Einstein en su teoría de la relatividad es que hasta la época, hasta el año 1905, se habían hecho muchos experimentos para medir la velocidad de la luz. El primero fue Thomas Alva Edison, pero no, perdón, Galileo Galilei. Galileo Galilei fue el primero que quiso demostrar si la luz se movía a una cierta velocidad. Y la conclusión a la que llegó fue, la luz no se mueve a una velocidad, sino que es instantánea, o B, mi experimento no es lo suficientemente sutil para poder darme cuenta si se está moviendo. Eso fue en el siglo XVI, por ahí. Alva Edison también lo quiso probar, no le dio. Pero bueno, hubo muchos experimentos para demostrar la velocidad de la luz. El más famoso es el de Michelson y Morley, que es largo para explicarlo. Y también hubo un francés, que no me acuerdo el nombre, y hubo otro caso más utilizando la astronomía. Yo me acuerdo tres, pero hay más. ¿Qué pasó? A todos les daba lo mismo. Les daba que la luz, a todos les daba el mismo error. A ellos lo consideraban un error. Dicen, nuestro experimento está mal porque nos dice que la luz se mueve a esta velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, sin importar las circunstancias, y eso va en contra de lo que dijo Newton. Por ejemplo, si vos estás arriba de un auto y arriba del auto vas a 100 kilómetros por hora y pasa otro auto que va a 120 kilómetros por hora, al lado tuyo vos lo vas a ver moviéndose a 20 kilómetros por hora, porque 120 menos 120. Bueno, la velocidad de la luz no cumplía esa norma. Siempre se veía a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué pasó? Todos coinciden que estaban equivocados. Nuestros experimentos están mal hechos, Sí, no sí, puede sí. ser que la velocidad de la luz no se unifique con la mecánica de Newton. Sí, sí, Bueno, sí. Albert Einstein fue el primero que tuvo la idea genial de decir, no, hermanos, estamos todos bien. Lo que está mal es nuestra manera de pensar. De ahora en más vamos a hacer de cuenta que la velocidad de la luz es así. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Todo lo demás es relativo. Pero, Por lo tanto, el primer fundamento de la teoría de la relatividad dice la velocidad de la luz es la velocidad más alta que existe y es 300.000 kilómetros por segundo. No se puede ir más rápido que la luz. ¡Pum! Ese es el primer, ¿cómo sería? Postulado de la teoría de la relatividad. Hasta ahora es el mejor postulado que existe de esta teoría, que es un modelo. Funciona claro, bastante claro. bien. Ahora, si la velocidad es constante, velocidad es distancia sobre tiempo, siempre, kilómetros sobre hora, metros sobre segundo, distancia sobre tiempo. Si la velocidad tiene que ser constante, entonces lo que tiene que cambiar es la distancia, el espacio o el tiempo. Entonces la teoría relativa dice, la velocidad de la luz es constante, siempre.
pero implica que el espacio y el tiempo son relativos. ¿Relativo a qué? A la velocidad. Eso es un resumen más o menos rápido. Sí, sí. ¿Y la velocidad de la luz es más rápida que el tiempo? No. Según la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz es constante en el vacío. Y el tiempo se ajusta según el espacio. Dependiendo de la cantidad de espacio que hay, el tiempo se va a ajustar para que la fórmula C igual a D sobre T sea siempre igual, 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, Tendría que tener un pizarrón y un par de fórmulas matemáticas, porque la pregunta me está haciendo, me está matando. Esto es para leerte un libro de física actual. sí, sí. Muy pesado para mí. O verte una película de Interstellar, verte Interstellar de este director, no me acuerdo el nombre, muy buena. Bueno. Pasamos a la pregunta. ¿Qué es la materia para la física? ¿Qué es la materia? Bueno, se creía antes que la materia era la cantidad de átomos que tenía algo. Claro. No estaba mal. A ver, no estaba mal. El problema es que hay partículas que son más chiquitos que los átomos que tienen materia. Eso se descubrió después. Por lo tanto, no puede ser la cantidad de átomos. Un protón tiene materia y los átomos están hechos de protones. ¡Ah! ¡Qué pregunta! ¿Se podría decir que hay un átomo que sea más chico que no puede haber nada más chico que eso? ¿O el espacio es relativo? Siempre es divisible, siempre se puede dividir en más y más. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. El espacio es relativo según el modelo de la teoría de la relatividad. El espacio se puede achicar o agrandar según la velocidad de la luz. Pero la otra pregunta que me hiciste que es distinta. Si hay un átomo más chiquito que... ¿Cómo dijiste? Lo más chico que se conozca hasta ahora. Bueno, vamos por parte. Primero tenés hasta átomos llegás, la tabla periódica, los elementos, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, así va. Son átomos. Los átomos son lo que Demócrito dijo hace 2500 años, le puso nombre a Zomos, indivisible. Zomos, Claro, me viene la palabra indivisible. tomos, Sí, de hecho de tomos poquito. de historia argentina. Sí, decime. Dale. No, que me acuerdo de mi abuelo que decía, los tomos de la historia argentina. Claro, la palabra tomos significa división. Claro, muy bueno, muy bueno. De hecho, Demócrito hablaba de esto de que todo el mundo, todo el universo, o el cosmos, como diría él, está compuesto únicamente de átomos y vacío. El vacío es necesario para que los átomos se puedan mover. Si no hubiera vacío, los átomos no se podrían mover. Esta idea de vacío está para poder pensar el no ser, el ser y el no ser, ¿no? Y también incluso el alma todavía compuesta para los atomistas por átomos, pero átomos más sutiles, así que. ¿Está bien? Así. Esto lo decía Demócrito, ¿no? Demócrito, sí. Espacio, no sabía, ¿cómo es? Está hecho de átomos y vacío, decía. Sí, toda la realidad está hecha de átomos y vacío. El vacío es necesario porque si no hubiera vacío, los átomos no podrían moverse, estarían siempre como estáticos, digamos. Bueno, hay una frase muy linda que dice, el universo le teme al vacío. Porque cada vez que hay vacío, el universo lo llena. Claro. Incluso en el espacio exterior hay temperatura, por lo tanto algo hay. O sea, la concepción de vacío, ¿qué es el vacío? Es la nada. La nada no existe, porque es nada. Incluso en la naturaleza, la nada no existe. La verdad no me quiero meter en la metafísica, pero... No, pero vos me hablaste del bosón de Higgs, que es lo que habla de esto que no hay vacío, ¿no? Déjame que te conteste la pregunta anterior de qué es más chico que un átomo, porque Sí, para llegar a eso tenés que ir por etapas. Tenés el Dale. átomo, la tabla periódica de los elementos. Tomemos el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo. Cuando el universo se creó, hace unos 13.730 millones de años, la teoría del Big Bang dice esto. De hecho, la teoría del Big Bang no es solamente un cuento, sino que está demostrado con dos experiencias bastante locas, pero bastante reales. Cuando el universo se crea, el 75% de la materia se convirtió en hidrógeno, el 25% se convirtió en helio
y el 1%, un poquitito, 0,1% era litio y berilio. ¿Qué pasó de eso hasta que haya, no sé, materias, por ejemplo, carbono, del cual nosotros dos estamos hechos? Átomo de carbono, el átomo de la vida. El carbono es las cadenas carbónicas que producen vida. O por ejemplo el calcio que está en nuestras uñas, en nuestros dientes. Sí, sí, sí. O el oxígeno que está en el agua de nuestro cuerpo. ¿Qué pasó? Que el universo transformó hidrógeno en oxígeno, transformó el hidrógeno y el helio en calcio. Bueno, pasa que el hidrógeno y el helio están formados por otros elementos subatómicos llamados protones y neutrones. Sí, 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 Ahora sí. bien, vos no encontrás protones y neutrones dando vueltas por la naturaleza tan fácilmente. No. Para eso hay que destruir un átomo. O hay métodos, pero destruyamos un átomo, hagamos una energía nuclear, rompamos un átomo en dos. Bueno, se libera mucha energía porque hay mucha energía contenida para tener los protones juntitos. Cuando liberás los protones, eso se llama radiación beta. Radiación, si no me equivoco, no me acuerdo la diferencia entre alfa y beta. El decaimiento del neutrón es la de radiación beta. Entonces la alfa, bueno, la cuestión es cuando rompes protones, liberás los protones de un átomo, por ejemplo, podés romper los protones que hay en el átomo de plomo y lo convertís en oro. La famosa alquimia de la Edad Media, que buscaban crear oro del plomo. Bueno, los alquimistas no estaban tan mal. De hecho, existe hoy en día la tecnología para transformar plomo en oro, pero es más barato comprar oro en el mercado que armar oro con plomo. Claro, La claro, energía claro. eléctrica que necesitas para eso es muchísimo. Claro, claro. Entonces, ¿cómo sigue esto? Una vez que rompiste el átomo, liberás los protones. Y te das cuenta que están los protones, los neutrones y los electrones. Son tres cosas que forman los átomos. Pero a su vez podés romper los protones. El problema es que ya para encontrar protones libres es difícil. Pero encontrar esta cosa de la cual están hechos los protones es casi imposible. De hecho, no existen libres. Se llaman quarks. Quarks. Sí, Para poder romper un protón tenés que tener tanta energía como, no sé, para alimentar la ciudad de Buenos Aires durante un siglo de energía eléctrica. Y esa energía se utiliza en el CERN, que queda enterrado a 2 kilómetros abajo de Suiza, Italia y Francia, y creo que una parte de Alemania. Es un laboratorio gigante que hace chocar protones a altísima velocidad. La Cuando los máquina de protones Dios la llamaban, chocan, ¿no? ¿cómo? La máquina de Dios la llamaban, ¿no? O algo así. Un poquito de soberbia le pusieron a la máquina, ¿no? La máquina de Dios. Hubo tanta fe dando vuelta alrededor de esa máquina, como que iba a armar un agujero negro que iba a destruir la Tierra y todas las bolacedas que escuchamos. Sí, sí. Pero la idea primordial es que rompen protones para ver de qué estaba el hecho del universo. Sí, sí, Entonces, sí. voy a la primera pregunta que me hiciste antes sobre qué es la materia. La materia es la memoria del universo. Porque cuando vos rompes los protones, puedes ver de qué está hecho el universo. Y si ves de qué está hecho, puedes ver cómo se creó. Viendo cómo se creó, puedes ver no solamente el diseño, sino también la historia de cómo se fue diseñando. Pero no estoy hablando de la historia del universo en sí, sino del primer segundo del Big Bang. En ese segundo que fue un chasquido, se creó toda la materia, en un segundo. Y la materia es absolutamente independiente, no necesita de nada para informar, no sé, como, por ejemplo, una partícula de agua o llegar a estructuras más complejas como es un órgano, un ser humano, una piedra o cualquier cosa. Pero es independiente de la materia porque dice que acá en filosofía Aristóteles decía que la materia era pura potencialidad. Digamos, él daba ejemplo, por ejemplo, si vos tenés una escultura, ¿de qué Uh-huh. está hecha? ¿Cuál es la materia de la escultura? La piedra. La Uh-huh. piedra, pero la piedra por sí sola no tiene una forma. En cambio, cuando el escultor viene y le da forma a la materia, una forma de un hombre, por ejemplo, ahí ya eh, pasa a ser actualizada, a ser informada esa piedra sin forma, indeterminada, y pasa a ser ya una escultura, ¿no? Eh, Uh-huh.
Y por eso Einstein define la materia como plenitud espacial indeterminada. ¿Por qué indeterminada? Porque para ser determinada tiene que ser determinada por alguien más que le dé una forma, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vos pensás que eso es así o que la materia es absolutamente independiente y no necesita de una forma? Mira, ¿qué pienso yo? Realmente no importa mucho. Eso es lo que me gusta de la física. Sí. Que no importa lo que vos estés pensando. O sea, podemos tomar las dos posturas. Que lo que el ser humano haga con la materia es importante para la materia, o que el ser humano no exista y que la materia sea independiente del ser humano. En cualquiera de los dos casos, son explicaciones válidas. No hay ninguna una mejor que la otra. Creo que lo hablamos un montón de veces con vos, que es un paradigma, ¿no? Poder pensar que algo es o no es independiente de los seres humanos. Para la física moderna, el paradigma es no. A la materia no le interesa que existan seres humanos. No, no, De pero hecho, sí, para la historia del independientemente universo, de... Sí, decime. mientras no existieron seres humanos, también hubo materia. Eso te diría un físico crudo. ¿Eh? Claro, no, 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 sí seguro, pero a ver, no, ahí hablé de cosas eficientes y puede ser un ser humano, pero ese es en el caso de las cosas artificiales. Pero Aristóteles ponía este ejemplo de forma materia para todas las cosas. O sea, a ver, te cuento un poco la historia. Parménides decía que las cosas o son o no son, y no hay término medio. El ser es y no ser no es. Heráclito decía, todo cambia, nos bañamos y no nos bañamos dos veces en el mismo río, ¿no? O sea, el río cuando vuelvo al río ya no es el mismo. Esta diferencia entre Parménides, de lo que permanece y lo que cambia, Platón lo tomó, estoy diciendo muy burdamente, Platón dijo, no, lo que no cambia son las ideas, la idea de bien, la idea de justicia, y La matemática no cambia. 2 más 2 es 4. claro, claro, por eso, la matemática, Platón le importaba La más. matemática es una idea, Lo que no es cambia real. son las apariencias, sobre lo cual se puede hacer una óptima opinión. Pero las ideas sobre las cuales se hace la ciencia no cambian. Como las leyes no cambian, ¿viste? La ley de la física. Bueno, después vino Aristóteles y dijo, no hay un mundo de las ideas que no cambie y un mundo sensible que cambie, sino que en las mismas cosas hay un aspecto que no cambia y un aspecto que cambia, es decir, la sustancia y el accidente. Entonces, los accidentes pueden cambiar. Yo puedo estar parado sentado, puedo vivir hoy mañana, puedo Ujú. tener un amigo o no, o sea, pero los accidentes no cambian, pero sin cambiar la sustancia. Si hay un cambio de sustancia, yo ya dejaría de ser yo, ¿no? Y bueno, Entiendo. la teoría de la forma y la materia viene a ser algo que sirve para todas las cosas, no solamente para las cosas artificiales, no solamente para las cosas donde actúa e interviene el ser humano. Por eso para la teología sirvió mucho esto. ¿Por qué? Porque si hablamos de forma de materia, eh, es como que es Dios el que le da la forma a esa materia sin forma, a esa materia indeterminada, ¿no? Entiendo la postura. Ahora bien, Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Esto tiene que ver mucho con la teoría del alto y la potencia. Una semilla es en alto una semilla, pero en potencia es un árbol. ¿Por qué es en potencia un árbol? En virtud de su forma. La forma que la semilla es la forma de árbol. En potencia podría hacer muchas otras cosas, podría destruirse, pero en potencia, por su forma, en virtud de su forma, solamente es en potencia un árbol. Un óvulo fecundado, podría morir, pero en potencia, en virtud de su forma, de su alma, que es su forma, es un hombre, o una me hace mujer. acordar la película Kung Fu Panda. ¿Eh? Cuando me hace acordar la película Kung Fu Panda, Sí, cuando Wu Wei habla con este maestro que es Shifu, sí, sí. y Shifu le dice, yo puedo cambiar las cosas. Y Wu Wei le dice, sí, vos podés hacer cosas, pero esa semilla de durazno siempre va a dar duraznos. Claro, O claro, sea, sí. es un, a ver, es difícil conciliarlo. Me parece que son posturas que se juegan todo el tiempo, se entrelazan todo el tiempo en la vida de los seres humanos, pero en la naturaleza misma, per se, es muy difícil poder ver la potencialidad en sí misma. Para la naturaleza misma, cuando digo naturaleza estoy diciendo la palabra física, porque Sí, física sí, sí. significa naturaleza. Isis.
realmente siempre el enfoque de la física, al menos la moderna, es tratar de ver la naturaleza independientemente del sujeto que observa y tratar de ser lo más fiel posible a lo que está pasando sin cambiarlo desde el enfoque del que lo mira. Por eso se utilizan instrumentos de medición tan precisos y tan independientes de los seres humanos. Yo no puedo medir el calor de la pizza usando mi mano. Yo puedo decir hace calor, hace frío, pero capaz que hace frío según mi mano. Claro, Y pongo el termómetro y marca 28 grados. Sí. Es difícil en la vida de los seres humanos considerar estas dos cosas. Ahora bien, la ciencia en sí misma no le importa tanto a los seres humanos qué están sintiendo. Y, a ver, voy a tratar de entender esto. Vos me decías que la sustancia de las cosas podría no cambiar nunca, o no cambia nunca según Aristóteles. No, Eso no entendí. cambia, pero si cambia, hay un cambio sustancial y no accidental. O sea, la cosa si cambia sustancialmente, dejaría de ser lo que es. Entonces, si cambia accidentalmente, Perfecto. no dejaría de ser lo que es. Pero para que haya algo que defina y determine que eso es una sustancia tal cual, tiene que haber algo o alguien completamente inmóvil, eterno, que lo determine así. Porque para esa persona, esa entidad, ese sujeto, vamos a ponerle Dios, eso es así. Y como Él es el pilar de todas las cosas, eso tiene que ser así. Eso es si Dios existe. Claro. Si Dios no existe, por lo tanto, no hay sustancia y es todo producto del azar. Y a la materia no le interesa si es materia. O por ejemplo, vamos a ver a la materia. Átomos, protones, quarks. ¿Cuál es la sustancia de la materia? ¿El quark, el átomo o el protón? Pero los quarks también están hechos de otras cosas. Incluso hay una teoría que se llama teoría de cuerdas que dice que los quarks están hechos de cuerdas. Por lo tanto, ¿dónde encontrás la sustancia de la naturaleza? No la encontrás. Bueno, Al menos por ahora no se encuentra. claro, Lo que sí se Aristóteles. argumenta es lo que decís vos. Bueno, pero esto es una postura diferente, una postura de diciendo Dios existe. La materia Claro. tiene algo de sustancia ya de por sí, pero eso no puede venir de este universo, no puede venir de esta naturaleza. Tiene que ser de algo que esté afuera del universo que determine que sea así. Claro, bueno, de hecho, Aristóteles no llegó a la altura de descubrir los quarks, todas esas cosas. O sea, tenía una idea muy estructurada a partir de la teoría del acto y la potencia, ¿no? La materia está en potencia respecto de la forma. Y a su vez, bueno, la esencia, que son la materia y forma, está en potencia, bueno, segundo más, respecto de la existencia. Y esa existencia la recibió de alguien más. Y ahí aparece Dios, o quizás podamos ir por un sinnúmero de causas, de pasar a los padres, y los padres a los padres, y el padre a los padres, hasta que hay un primer momento que tiene que haber un ser eterno para no ir a un número infinito de causas, digamos. Explicado muy burlamente sería así. Pero claro, lo que Aristóteles dice es que, claro, todo lo que se mueve por algo que lo mueve, dice Aristóteles. Entonces, para no irnos a un número infinito de causas, tiene que haber un primer motor que Claro. mueva, pero que no se mueva. Porque si se mueve, tendría que tener algo que lo mueva. Entonces es un primer motor Sí. inmóvil. Un primer motor que es Bueno, inmóvil, pero bueno, después ahí entra cómo él piensa que la Tierra es el centro del universo y que están las esferas, es el mundo superlunar con el éter y el mundo sublunar, y bueno, es todo eso que sí, ya sí. no Ahora, pertenece a la no es realidad. contradictorio pensar en el primer motor inmóvil con que la Tierra no sea el centro del universo, ni que ni siquiera la Vía Láctea sea el centro del universo, ni que ni siquiera nuestro universo sea el centro de todos los universos que pueden llegar a existir. No es contradictorio, porque Claro, en realidad lo único que cambia es la amplitud de ese ser inmóvil. Si ese ser inmóvil se supedita a nuestra dimensión humana o se supedita a una dimensión mucho más grande que la humana. Entonces no es claro, contradictorio. Puede ser que Dios sea mucho más grande de lo que tu mente pueda alguna vez pensar. Que realmente. probablemente sea así, porque si Dios existe debería ser Dios en todas las letras. Claro, pero para Yupi. Aristóteles, el primer motor inmóvil no se puede amar y pensar a sí mismo. No puede ni amar ni pensar a nadie más porque sería como una imperfección. Porque como es perfecto
y solo puede amar y pensar lo perfecto, solo se puede amar y pensar de sí mismo. Después Tomás va a cambiar un poco eso, pero es una idea Mira, que ahora hice un esfuerzo para no utilizar la Biblia, pero ya que lo dijiste recién, me gustaría decirlo. En Dios somos, vivimos y existimos, nos movemos. Por lo tanto, si ese Dios, ese ser, ese, como dijiste, motor inmóvil, se ama a sí mismo y nosotros somos adentro de eso, no estaría yendo a la imperfección de la que decía Aristóteles. claro, claro. Habría que tener otra concepción del movimiento para poder refutar lo que dice tú. Siguiendo, no quiero meterme más en eso. La teoría de cuerdas, que es muy Ahora, loca. yo te digo una cosa, yo dejé abierto, hace cuenta que esta conversación es un árbol que tiene muchas ramas. Bueno, hubo un montón de ramas que nos hicimos 2 centímetros y volvimos, pero están ahí. Yo soy consciente de la cantidad de respuestas y preguntas que dejamos sin contestar. Pero dale, Sí, sí. sigamos. Perdón, pasa que si no se hace demasiado largo. Sí, sí, es que cada uno de estos temas es muy específico y hay un nivel de precisión que hay que estudiar mucho. Hay que entender cosas para poder entender cosas. No es Claro, así totalmente. dado. Sí, sí, sí. Esto de la teoría de cuerdas, vos me dijiste que las cuerdas tienen como una especie de 11 dimensiones. Yo no me acuerdo cómo era eso. ¿Qué es la teoría de cuerdas? ¿Me podías explicar un poco? Nikola Tesla, dijo hace unos 100 años que si querés entender el universo tenés que pensarlo en términos de eh, ondas y energía. Creo que usó Sí, esas dos sí. palabras. Bueno, ondas y energía es la música. Una onda con determinada energía es música. No está mal pensar al universo y a la creación como una música. Entonces, basándonos en esto, una gran parte de los físicos, y digo gran parte porque no es que son 2 o 3, probablemente un tercio de los físicos modernos están con esta teoría, que dice que en realidad, yéndose a lo más chiquito de lo más chiquito, hay algo que es como una cuerda. No es una cuerda, es como una cuerda. ¿Pero por qué es como? Porque puede vibrar, puede moverse, y la vibración es energía. Según vibre, según se mueva, puede provocar una partícula diferente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una partícula muy conocida es el electrón. Si si la cuerda vibra a esta determinada energía, va a producir electrones. Si la cuerda vibra a otra energía, puede producir lo que se conoce como bosón de Higgs. Si la cuerda vibra a otra energía, puede producir el gravitón. Son todas partículas fundamentales de las cuales está hecho el universo. Si la cuerda vibra a otra energía, está el fotón, que es la partícula de la luz. Entonces, según cómo se mueva la cuerda, puede dar una partícula u otra. Por Claro. ejemplo, la cuerda de una guitarra puede generar sol, puede generar la, puede generar re, según cómo vibre. Sí, Bueno, sí, sí, lo sí. mismo, pero llevado no a las 2 dimensiones de la cuerda de la guitarra que va para arriba y para abajo, sino a 11 dimensiones o 12, no me acuerdo bien, pero en 11 o 12, no pasa de eso, Sí, de las sí, cuales sí, está sí. hecha toda la materia. No, perdón, no toda la materia, toda la creación, Sí, 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 toda la sí, sí. naturaleza oscila en 12 dimensiones. Por ejemplo, cuando hablamos de electronegatividad, la electronegatividad no está en la dimensión material. La dimensión material es espacio, es ancho, largo, alto. Y agregarle tiempo, que el tiempo solo va para adelante, por lo tanto son 3 y media. Esa es la dimensión a la cual vivimos nosotros. 3 dimensiones y media. Pero si hablamos de electronegatividad, perdón, electromagnetismo, la luz se mueve por el vacío. ¿Cómo se mueve por el vacío si no hay medio? Bueno, hay un campo llamado campo magnético o campo eléctrico también, hay dos, que están en otra dimensión. Sí, Incluso el sí, campo sí. del bosón de Higgs, que es el que determina la masa, se mueve en otro campo. Por lo tanto, cada uno de estos campos es como, qué difícil, che, pensar, es como un color de un cuadro. Cada campo le da un color al cuadro y el cuadro es la naturaleza. Pero el color violeta nunca puede ser rojo. Por lo tanto, hay cosas que no pueden cambiarse. Pero hay algunas imágenes, por ejemplo nosotros, seres humanos, que estamos pintados con 3 colores y medio. Claro, El color claro. rojo, el color amarillo, el color azul, bueno, espacio ancho, largo, alto y tiempo. Sí, sí, Pero hay sí. otras que son violeta, y el color violeta es el fotón. No sé, el fotón se puede mover por el vacío. ¿Por qué? Porque el fotón no corresponde a la dimensión espacial. ¿Qué sé yo? Claro, claro. El tiempo no responde a la dimensión espacial. Bueno, depende de la teoría ahí. Pero es una locura. Ahora es Sí, muy sí, interesante hablar de totalmente.
el próximo premio Nobel de Física, o al menos en los próximos 10 años, va a haber un premio Nobel de Física que va a ser argentino. Esto están muy de acuerdo la mayoría. De hecho, ya ganó el premio anterior al premio Nobel de Física, que debería ganar un premio Nobel. Y esta argentina se llama Maldacena, es profesor de Harvard, estudia en el Balseiro, y tiene la famosa teoría M, que unifica la teoría de cuerdas con algo que no me acuerdo qué era. Bien. Pero es muy interesante. Si quieren, búsquenlo, teoría M o Maldacena, la conjetura Maldacena se llama. Genial, buenísimo. Che, de hecho, sea de paso, la palabra acto y potencia en Aristóteles, cuando lo usaba en griego, usaba palabras que suenan muy distintos, porque en latín puede ser, en griego era acto es energía, Energía, acción, claro. y potencia es dynamis en griego. Como para tenerlo en cuenta, porque es muy interesante, sería muy interesante profundizar en la etimología de esas palabras. Bueno, pasando a otro Es tema. muy lindo. A veces la etimología tiene más sabiduría que la explicación. Sí, totalmente. Sí. Bueno, la ley de gravedad. ¿Cómo es posible la ley de gravedad? Me Eh, hace reír porque suponete que estás en clase de tercer año de física en la secundaria y vos le preguntás a alguien ¿por qué caen los cuerpos? Y te dicen, y por la gravedad, profe. Como si la gente supiera que la gravedad, ¿viste? No, es obvio que es por la gravedad. No tienen ni idea que es la gravedad. Ellos, ni los profes que lo están enseñando, ni los científicos que hoy en día dicen que es la gravedad. Porque la gravedad es un misterio. Vamos a no. dejarlo. Podemos preguntarnos cómo funciona el misterio. Pero por qué es, eso ya se lo dejo a la filosofía. Te puedo decir que la gravedad, según Newton, es la fuerza entre las cuales se atraen dos masas. Fuerza Sí. para Newton. Pero para Einstein la gravedad no es una fuerza, es una consecuencia del lugar que tiene que ocupar en el espacio determinado objeto, según la deformación del espacio-tiempo. No. Para Einstein no hay fuerzas, sino que, perdón, no es que no hay fuerzas, la fuerza de gravedad no puede ser una fuerza. Si yo me caigo, no es porque la Tierra me atraiga. Yo me caigo es porque el espacio-tiempo dice que yo tengo que ocupar ese lugar, si me dejo caer. Eso es para Einstein la gravedad. Muy interesante que nunca se enseñe en la escuela. A veces está bueno decirle a los chicos, chicos, esto que les voy a enseñar está mal, pero no está tan mal. Está mal si lo pensamos hoy en día, pero hasta el 1900 estaba bien. Claro. Che, y David, una última pregunta, si no nos pasamos más a la gente que nos está viendo. Este, ya me voy un poco más a lo que es la astronomía, pero yo que sé que algo sabes de eso. ¿Por qué los planetas giran alrededor del Sol? ¿Qué es lo que nos mueve al planeta, a todos los planetas que giran alrededor del Sol? Tengo acá un telescopio bastante potente, muy útil. Sí. ¿Por qué los planetas se mueven alrededor del Sol? Muy bien. Humanística. Lo mismo que te dije recién. Si usamos la mecánica de Newton, los planetas se mueven alrededor del Sol porque la fuerza de gravedad del Sol los hace moverse así. Y la manera en que se mueve es con las leyes de Kepler, que explican cómo deberían moverse. Pero, si vamos a Einstein, ¿te acordás cuando jugabas a las bolitas de chiquito? Sí. Bueno, imagínate que una bolita entra en el OPI. El OPI es el agujerito del piso donde tenía que ir la bolita. Sí. Pero no entra por el centro, sino entra por el costado. Como entra por el costado, empieza a dar vueltas, hasta llegar al centro. Cuando los planetas entraron en el OPI, formado por la deformación del espacio-tiempo que provocó la masa del Sol, entonces están dando vuelta alrededor de ese agujero. No es que están siendo atraídos por la fuerza de gravedad del Sol, sino que el espacio-tiempo tiene esta forma alrededor del Sol. Claro. Y los planetas lo único que hacen es acomodarse a la forma del espacio. Sí, y se puede decir así como vos decís, entonces llegaría un momento que la Tierra giraría al Sol y nos cancelaríamos todo, ¿no? ¿O no? Eh, ¿Sabes qué pasa? Cuando uno lo explica, me cuenta, yo utilizo vocabulario de 3 dimensiones o de 2 dimensiones, pero no es lo mismo. Es más probable que no sé, debería pensarlo bien cómo explicarlo, pero la Luna, por ejemplo, es lo mismo. La Luna gira alrededor de la Tierra, pero es más probable que la Luna se vaya, que la Luna se acerque a la Tierra. Que en determinados cientos de miles de millones de años la Luna se nos escape de la Tierra,
Lo mismo podría pasar con la Tierra con el Sol. No lo veas tanto como un OPI. Un OPI sería para 3D, porque nosotros intuitivamente sabemos que la bolita va a caer al centro. Pero Sí, si sí, no hay sí. arriba y abajo en el universo, puedes caer arriba o puedes caer abajo. Y como Sí, sí, sí. podéis caer arriba o abajo de igual manera, seguís dando vuelta. Sí es verdad que dependiendo, escucha esto, dependiendo de las condiciones iniciales por las cuales fue iniciado el sistema, la Tierra puede caer al Sol o irse. Eso es lo que se conoce como un sistema dinámico. Algo puede cambiar en un momento. Sí, sí, El efecto sí. mariposa también, es el mismo concepto, el efecto mariposa. Sí, 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 sí. Así que bueno, bueno, Mirá, David. yo la verdad hablar de estos temas me encanta porque te hace pensarte más allá de lo que uno conoce y te hace levantar la vista al cielo y ver lo eterno, ¿no? Pero hay que confrontarse contra esa eternidad de una manera que no te haga sentir vacío, Claro, porque es tan grande que te aniquila. claro, claro. Yo pensaba, y esto, con esto terminamos, yo pensaba, ¿cómo va a quedar un universo tan grande solo para nosotros? Yo como pensaba, pero bueno, es como una idea que tengo hace tiempo que, pero yo digo, ¿tan grande va a ser y solo para nosotros? Es como una pregunta que uno se hace y digo, ¿qué onda? A ver, yo creo que si Dios existe, Dios debería ser encontrado solamente por la fe y por la humildad, que son actitudes verdaderamente están más allá de la naturaleza. Por lo tanto, no puede ser encontrado buscándolo con la ciencia de la manera que se busca encontrar un átomo. Sí, 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 pero Tiene no, que haber no voy una... a eso yo. No voy a eso, me espero que, como, vamos, o sea, ya suponiendo la fe, pero el hecho de que haya otros seres vivos en otra parte del universo. ¿Por qué? Porque si el universo es tan grande, si yo quiero un universo tan grande, no tiene sentido que haya un universo tan grande que sea solo para los que están en la Tierra, digamos. ¿Por qué va a ser un universo tan grande? Esa es la pregunta. Mira, un sentido podría ser para que los seres humanos lo puedan encontrar, al menos encuentren una parte de Dios, que es la inmensidad de Dios, a través de la Claro, inmensidad de la creación. Y si Dios es tan potente y tan grande y tan poderoso, puede hacer lo que quiera, entonces puede hacerlo, el universo así. Realmente no le importa mucho a Dios si ese tamaño que vos ves tan grande, para Dios lo chiquito y lo grande serían igual. sí. Pero igual no hay pruebas de que haya vida en otros lugares, por lo menos hasta ahora. No hay ninguna prueba y tampoco, a ver, hay teorías, hay una fórmula famosa de matemática que la puedo buscar, pero decía que tiene que existir por probabilidad estadística vida en otros planetas. Y hay algo que te voy a decir para el que pueda entender que entienda. ¿Viste cuando se dice que el universo es muy viejo? Tiene 13.700 millones de años. Ujú. 13.700 millones de años. Sí, una Yo locura. tengo 28 años de vida, ¿no? Bueno, en realidad la locura no es que el universo sea así de viejo. La locura es que eso, según los parámetros de ciencia moderna, no es nada en comparación con lo que debería ser el tiempo que debería durar el universo. Si yo te digo que en realidad no comenzó, o sea, si el universo fuese del tamaño, pero en la edad del universo no tengo ningún parámetro para explicarte, un parámetro entendible para explicarte que el universo ni siquiera empezó. Esos 13.700 millones de años no son nada. Nosotros Claro, nos ganamos la lotería sí. de la lotería 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 de la lotería. O sea, un número tan grande, y solamente puede haber vida en el comienzo del universo. Porque Claro, claro. después va a haber un problema que va a ser cuando se termine la energía en el universo, no puede haber seres vivos. Pero ese tiempo en el cual no va a haber energía es tan grande que si lo comparamos con el tiempo que sí puede haber vida, es ridículo. Es estadísticamente imposible. Claro, el nivel. Pero habría que ver un video que se llama El fin del tiempo, que dura 30 minutos para poder entender este concepto. Totalmente, sí, sí, sí. Y el universo es como eso de que desde el Big Bang como que se va expandiendo, así como, va, yo así lo he entendido yo, es como que se va como que, como en esa explosión, como que se empezó a expandir y se expande infinitamente, es eso, ¿no? El universo, ¿no? El espacio-tiempo es eso. El universo puede ser más que eso. Eh, no solamente se está expandiendo, sino que se está expandiendo cada vez más rápido. Va a llegar un momento en que se va a expandir tan rápido, y hay dos teorías. Una, que el tejido del espacio-tiempo se rompa.
y otra es que, como supera la velocidad de la luz, la manera de expandirse el universo, nunca vas a poder ver otra cosa. Va a llegar un momento que las otras galaxias no se van a poder ver, va a llegar un momento que las otras estrellas, ya no va a haber estrellas claramente porque se murieron todas, pero no vas a poder ver nada. Y si no va a haber nada y no pasa nada, no hay tiempo. El tiempo no existe. Entonces el universo va a dejar de existir. En el momento en que el tiempo no haya ningún suceso que suceda, no hay tiempo. Si no hay tiempo, el universo no existe. Pero eso va a pasar dentro de tanto tiempo que no puedo explicarte lo que significa. No, yo no lo entiendo. Yo sé el número, lo puedo leer el número, pero entender un número, leer un número y entenderlo son dos cosas distintas. Bueno, bueno, David, muchísimas gracias Estuvo por... divertido. ¿Eh? Estuvo divertido. Sí, sí, gracias por acceder, la verdad que fue un gusto escucharte y muy interesante como para seguir profundizando. Así que bueno, lo dejamos acá, acuérdense de suscribirse a mi canal y de poner me gusta. Y bueno, ya nos despedimos. Bueno, David, chao, chao. Nos vemos, gracias. Chao, un placer, Lucas.